presentarlo para que ustedes lo conozcan. Muy bien, Joel capítulo 1, vamos a arrancar ya, pasamos con la introducción de Joel. Recordemos aquí, es importante recordar que el llamado de Joel es al reino del sur, ¿verdad? Oseas le hizo un llamado al reino del norte y Joel le hace un llamado al reino del sur, porque lamentablemente, hermanos, aquí se cumple el dicho de nuestros abuelos: nadie experimenta por cabeza ajena. Sino que lamentablemente, si nosotros vemos un rótulo que dice no toque pared recién pintada, entonces normalmente la reacción normal es ir a poner el dedo para ver si realmente está pintado, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos. Si alguien nos dice, mire, cuidado porque ahí está cerrado, ¿verdad? Va para un lugar, no se vaya por tal lado porque está cerrado. Y uno dice, al rato ya abrieron, y se va. Y les confieso, 3 veces me ha pasado a mí, allí por el Colegio Monterrey en San José. Yo bajo por aquí, por la pista, llego a San Pedro y me voy por el Colegio Monterrey. 3 veces, anoche me volvió a pasar y dije yo, ¿qué soy tan jupón? ¿Por qué? Porque yo pienso, como hace una semana pasé, al rato ya abrieron. Y 3 veces me pasa. ¿Por qué? Porque somos así. El reino del norte había recibido una amenaza, no una amenaza, una advertencia de parte de Dios, de que si no cambiaban su proceder, iban a venir los asirios y se los iban a llevar, y fue exactamente lo que pasó. Más o menos unos 150 años después es que le pasa lo mismo a el pueblo de Israel o a Judá. Le pasa exactamente lo mismo. Aquí Joel está profetizando aproximadamente muy cerca de lo que había profetizado Oseas. O sea que Dios mandó 2 profetas, uno al reino del sur y uno al reino del norte. El reino del norte, recordemos, todos los reyes fueron malos. El reino del sur, hubieron algunos que salvaron la tarea, pero entonces el llamado es a ellos. Entonces empieza Oseas en el capítulo, el mensaje principal. Joel, que fue profeta, el ambiente de la época era precisamente esto, y había una reina, la famosa reina Atalía. Yo les he hablado de esta reina un poquito, de Atalía. ¿Alguien me puede decir un poquito cómo era esta reina? Bien mala. ¿Quién era el papá? Bueno, hermano Miguel nos quiere aportar algo aquí para ver un poquito del trasfondo familiar de Atalía. Ahí ya le va a llegar el micrófono, hermano, para que no quede un vacío ahí en la transmisión. Gracias, hermano. Atalía era hija de Acab y de Jezabel. Se casó con uno de los, en el reino del sur, uno de los reyes que ha sido, lo catalogaban como el generoso o el bondadoso Josafat. Fue casada con Josafat, y ella, para preservar su reinado, mandó a matar a todos sus nietos. Acabó con toda la dinastía. Solo uno que fue escondido fue el que preservó para que no se extinguiera. La línea de David, que era sumamente importante, porque Dios había prometido a David que de su línea iba a salir el Mesías, iba a tener alguien que iba a gobernar sobre la casa de Israel. Si hubiera Atalía matado a todos, absolutamente a todos, eso se hubiera incumplido. Pero resulta que hubo uno ahí. Bueno, Atalía fue tan mala que, como dice el hermano Miguel, incluso mató su propia descendencia con tal de dejarse el reino. Esta mujer, ¿verdad?, había hecho un golpe de estado sangriento, pero fue derrotada después, unos pocos años después. Joás ascendió al trono, pero solo tenía 7 años. Este es el niño que había sido guardado, fue preservado. Entonces, a los 7 años, los que estaban en el templo dijeron, no, ya este es el momento de coronarlo rey con 7 años. Y entonces Atalía empezó a gritar, traición, traición, porque estaban nombrando, pero la gente no es tonta, la gente no se le olvidan las cosas.
y se acordaron de todo lo que había hecho esta mujer y simple y sencillamente más bien la eliminaron precisamente a ella. El mensaje principal: había pasado una plaga de langostas, había llegado a la nación de Judá, y Joel toma esto que había pasado, esta situación, esta desgracia realmente para la nación, lo toma y le dice de parte del Señor: esto que ustedes están viviendo, esto que está pasando, no es ni comparable con lo que va a pasar si no hay arrepentimiento. Entonces este es el llamado que hace Joel precisamente. Dios juzga a las personas por sus pecados, pero es misericordioso con los que se vuelven a Él y le ofrece salvación eterna. Dios, lo hemos visto y lo volvemos a mencionar, en los profetas menores siempre vamos a encontrar un llamado al arrepentimiento. Porque Dios no está, hermanos, para estar encima de las personas, maltratándolas, dándoles castigo, como algunos pueden pensar, sino que lo podemos ver claramente en el capítulo 1, versículo 14. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Joel, capítulo 1, verso 14. Ok, hermana Sofía. Dice: buenos días. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Un llamado a un cambio de dirección, un llamado a decir, yo estoy mal con Dios, y entonces le dice al pueblo: ustedes tienen que proclamar, ustedes tienen que buscar, ustedes tienen que hacer un llamado. ¿Para qué? Para que el pueblo se congregue, para que el pueblo busque de Dios, para que el pueblo realmente venga a Dios y clame a Él. Ahora, este llamado, hermanos, probablemente lo hemos escuchado nosotros no sé en cuánta cantidad de veces, y no sé cuántas veces le hemos hecho caso también al llamado, ¿verdad? Pero Dios, cuando cae el juicio de Dios cae después de que ha venido advirtiendo, después de que ha venido diciendo, después de que ha venido llamando. Una vez escuché una frase que me encantó, pero súper sencilla, pero qué gran lección. Y esta frase dice así: si no quieres que nadie se entere, no lo hagas. Qué sencillo, ¿verdad? Qué sencillo. A veces, y si alguien se da cuenta, bueno, si usted ya pensó que a alguien le puede afectar, no lo haga. Simple, muy sencillo. Entonces Joel hace este llamado. También profetas contemporáneos en estos mismos tiempos, cerca de estos tiempos estuvo Eliseo, y cerca de estos tiempos también estuvo Jonás, aproximadamente en el año 793 y el 753. Vamos ahora sí a Joel capítulo 1. ¿Quién me quiere leer los primeros 2 versos, por favor? Joel capítulo 1, versículo 1 y 2. Ok, mi hermanita. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Ok, entonces hace por aquí un llamado. El libro no menciona cuándo fue escrito, pero es probable que profetizara durante el reino de Joás. Pero la fecha del libro de Joel no es tan importante como el mensaje que tiene. A veces nos quedamos allí en los detallitos, ¿verdad? Pero veamos el mensaje. Aquí lo importante es lo que Joel está indicándole al pueblo, lo que Joel está mencionando. El pecado acarrea el juicio de Dios, y aún así, junto con la justicia de Dios, también viene la gran misericordia de Dios, el Dios que llama antes de, no es como
bueno, en mi caso, ya yo casi voy a cumplir los 60 años, entonces, en mi caso no habían las advertencias de 1, 2 y 3, ¿verdad? Antes, ahora ya, por ejemplo, mi sobrina que tiene como 40 años, a ella sí le contaban a la 1, a las 2, a las 3, ¿verdad? Ahora yo no sé los papás cuánto contarán, ¿verdad? 27, 28, 29, no sé, ¿verdad? ¿Cuánto contarán ahora los padres? El punto es que Dios está diciendo, antes de que esto pase, yo quiero mostrarles la misericordia. Quiero ser misericordioso. Quiero ser bondadoso. Yo no quiero llegar con mi juicio. Yo quiero llegar con mi misericordia. Y es lo que este libro precisamente nos habla. De lo que va a hablar es algo que no tiene ningún punto de referencia y por esto menciona a los ancianos y a los niños. Les dice, versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Esta expresión quiere decir, esto que estamos viviendo, ¿ustedes lo han llegado a ver en algún otro momento? Fue como cuando nos agarró la pandemia, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenía ningún registro sobre eso. O sea, yo no me podía imaginar, porque cuando se dio en marzo del 2020, yo pensé que tal vez era un asunto de 1 mes, 2 meses máximo. Y yo recuerdo cuando empezamos con las transmisiones en los cultos, nosotros fuimos una de las pocas iglesias que solo un domingo no tuvo transmisión, solo uno. Todos los demás domingos hubieron transmisiones y empezó el culto de los miércoles, que hasta la fecha lo tenemos, ¿verdad? Se mandaban devocionales. Recuerdo una hermana que me decía, ay hermano, es que qué bonito se oye, porque cuando usted graba el devocional se oyen unos pajaritos. Ya vivíamos allá en Cervantes, entonces yo me iba al patio y grababa el devocional y se oían ahí los pajaritos y todo esto. Mis hermanos, hubo que hacer un cambio, pero ¿quién tenía algún parámetro para decir hay que hacer esto o hay que hacer aquello? No, ninguno. Y recuerdo muy bien al hermano Daniel Madrid, que me llamaba 10 minutos antes, entonces hacíamos la conexión, yo conectaba el Facebook con el de él, creo que era así, y entonces él lo transmitía, y bueno, y era una cosa porque la señal de internet allá en Cervantes no era muy buena, ya después hubo una muy buena señal, pero el punto fue que tuvimos que aprender. Escuela dominical, ¿quién recuerda los videos de escuela dominical? Era toda una estrategia impresionante lo que Escuela Dominical hizo para poder tener allí. Entonces, hermanos, teníamos que ir aprendiendo porque nadie había visto, Joel le está diciendo al pueblo, nunca ningún anciano, ningún niño, nadie puede entender lo que está pasando. Versículo 3, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a los hijos y sus hijos a la otra generación, porque es algo tan grande lo que está pasando que tiene que contarse. ¿Cuántas cosas hemos nosotros escuchado de nuestros abuelos, de las cosas que pasaron? Porque era algo tan grande, por ejemplo, el accidente del tren en el Virilla. Yo no lo viví. Por ahí si acaso vi alguna foto que después la encontré, pero mi abuelo me contaba que había sido un accidente tremendo y por muchos años fue el peor accidente de tren en el mundo, por muchos años. Pero no lo vivimos, tuvimos que escucharlo. Entonces es algo tan grande, ya los niños pues contarles de ese accidente como que no, porque no es tan grande. Pero qué tal de algo tan grande que tenga que contárselo a los hijos y los hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Porque es tan tremendo lo que pasó.
Algo tan grande y tan impresionante era lo que estaba pasando. Dios instó a los padres a que transmitieran su historia a sus hijos, contarles lo que había pasado. Uno de los regalos más grandes que puede dar a los jóvenes es la historia de su vida, para apoyarlos, para acompañarlos, para que ellos entiendan, hermanos, que nosotros no somos perfectos. Es que el padre que se quiere presentar perfecto, yo nunca, y entonces viene la abuelita, ¿qué? ¿Usted nunca le respondió a su mamá? Le dice la abuelita. ¿Por qué no decirle a nuestros hijos? No, si yo era un jupón, con razón salió usted como, yo era igual de jupón. Yo tuve que aprender a partir de los golpes, por no hacer caso, por no obedecer. Hermanos, nosotros tenemos que entender que debemos de hablarle a nuestros hijos con la realidad, con la verdad. Muchas veces hay vicios o han habido vicios en la vida de los padres que si no se los cuentan a sus hijos, probablemente ellos van a escuchar a alguien. No, hombre, si yo recuerdo que su tata era un bichito. No, hombre, si su tata viera las que hizo, ¿verdad? Yo les he dicho que si del liderazgo de pastores, cuando yo iba a los campamentos, de esto hablaba con el hermano Giovanni sobre los campamentos, cuando yo iba a los campamentos, mire, si a los pastores los hubieran juntado a todos, de todo ese grupo de malamanzados que hay ahí, ¿quién cree usted que le pueda servir al Señor? Mire, al último que hubieran señalado hubiera sido a mí, porque yo era majadero, era noviero, bueno, de todo. De todo. ¿Y por qué no decirle a los padres, a nuestros hijos lo que somos? Lo que Dios ha transformado en nuestra vida. Como yo antes no me podía ni volver a ver porque ya yo reaccionaba de una manera incorrecta, y ahora Dios me ha ido transformando al punto que usted ve a su tata calmado, sí, pero usted no sabe lo que era su tata. ¿Tienen idea cómo era yo? Y todo eso me trajo cosas negativas, y todo eso me trajo problemas. ¿Por qué no hablar las cosas? Y entonces le dice a los padres, esto que está pasando, ustedes no lo han visto, pero díganselo, cuéntelo. Sabemos que Dios hace cosas importantes en nuestras vidas, pero es importante que nuestros hijos lo comprendan. Sepan que hemos pasado por un proceso, que ahora ven un producto más o menos correcto. Más o menos correcto, pero hemos pasado por un proceso. Hemos tenido que llevar riata, decía mi abuelo. Hemos tenido que la prueba y error, y más error que prueba al final, pero ahí vamos en este proceso. Pero a veces queremos presentarnos ante nuestros hijos que yo soy la tapa del perol. Pero mejor no hablemos del perol, ¿verdad? El juicio venidero debe ser proclamado. El juicio venidero debe de ser anunciado. El pecado, lo que ocasionó, debe ser denunciado. Es que, hermanos, viene un juicio. Nos guste o no nos guste, viene un juicio. Esté usted preparado o no esté usted preparado, viene un juicio tremendo de parte de Dios para esta humanidad. Y yo no sé si es este año. Yo no lo sé si en el 24 va a ser el día que el Señor va a empezar a traer ese juicio tremendo, cual nunca se ha visto en la historia de este planeta. Ni las cosas más impresionantes que usted ha podido ver se comparan con ese juicio. Pero si bien es cierto, el juicio debe ser proclamado, pero segundo, el pecado que lo está ocasionando debe de ser denunciado. Denunciado. Si hay algo que a mí me ocupa en el servicio pastoral, si hay algo que a mí me ocupa, es predicar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque este es el mensaje que Dios le dejó a esta humanidad.
Yo podría, no sé, y leo, me encanta, ustedes han visto la biblioteca, a mí me encanta leer y leo mucho, pero yo no quiero traer aquí el pensamiento de MacArthur, ni quiero traer el pensamiento de Scofield, no me interesa el pensamiento de ellos, a mí me interesa lo que Dios dice en su palabra, y es lo que trato de transmitir. ¿Por qué? Porque va a llegar un juicio, hermanos, y ese juicio viene por consecuencia del pecado. Y ese pecado debe de ser denunciado. Debemos de hablar del pecado. Debemos de decir sobre el pecado. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, sin santidad nadie. Ojo, ¿cuántos? Nadie verá a quién. Ahora, ¿quiénes quieren ver al Señor? Yo sí. Yo sí quiero verlo. Pero si en mi vida no hay santidad, pero si en mi vida aflora el pecado, hasta que burbujea el pecado, y venimos a la iglesia y todos nos amamos, y qué lindo que es ser cristiano aquí en la iglesia, ¿verdad? Y aquel hermano, gloria a Dios, hermano, y aleluya, y hermanito brother, decía el otro, ¿verdad? Y hermanito para arriba, para abajo, pero aquí en la iglesia qué bonito que es ser cristiano, qué bonito. ¿Y qué pasa allá afuera? ¿Qué pasa el lunes en la oficina? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué pasa con hablar de Cristo? ¿Cuál es nuestra tarea como iglesia, hermanos? Predicar el evangelio. Hablar de que Cristo murió, que resucitó, que se entregó por nosotros. Esa es nuestra tarea. Amén. ¿Saben que hubo una convocatoria? Es la tercera convocatoria que hemos hecho. El año pasado se hicieron 2, este año una. Y ayer Escuela Dominical hizo una convocatoria y solo 13 personas llegamos para ir al parque a evangelizar. 2 niños, los maestros, no todos, pero los maestros. Estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo? Hay un juicio que se tiene que proclamar, pero hay un pecado que se tiene que denunciar. Y necesitamos entenderlo para poder hacerlo. Y por supuesto el arrepentimiento que puede revertir esto debe de ser predicado. Sí, hay un juicio. Sí, hay un pecado, pero el arrepentimiento es la clave para no vivir en el juicio, amén. Y tiene que ser anunciado, tiene que ser predicado. Hermanos, ¿cuántas personas nos topamos nosotros en una semana? En una semana. Y hablamos de fútbol, de política, de esto, de aquello, de lo otro. ¿Y de Cristo? Un tratadito, ¿saben? Ahí hay tratados, ya están sellados. Por dicha ya se han ido yendo bastanticos, ¿verdad? Ahí hay tratados. Hágase a la tarea, llévese 5 tratados, descanse el sábado, llévese 5 tratados. Y trate de repartirle uno a alguna persona por día que no conozca de Cristo. ¿Cuántos conocemos a personas que no conocen de Cristo? ¿Cuántos hablamos todos los días con personas que no conocen de Cristo? Un tratado tan simple como eso. El arrepentimiento, que es lo que va a solucionar el juicio, debe de ser anunciado, debe de ser proclamado. Y para eso el Señor no mandó ángeles. Y para eso el Señor no mandó a los pastores. Para eso formó su iglesia. Por tanto, id y predicad el evangelio a todas las criaturas. Amén. Ahora, la iglesia son este edificio, que gracias a Dios, y damos gracias a Dios por este edificio tan bonito, pero ¿es este edificio la iglesia?
Nada que ver. Puede estar y puede no estar. Iglesia somos nosotros. Los responsables delante del Señor somos nosotros. Voy a aprovechar estos minutitos, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. No me voy a poner en tecnicismo, nada más entendamos que todos estos eran diferentes especies de langostas, que entraban como una nube. Era algo así al punto que oscurecía el día, donde entraban lo que nosotros conocemos como los chapulines, que hace tiempo no los veo, por cierto, ¿verdad? A mí me impresionaban, bravo, había unos grandotes y se le paraban uno aquí, no le hacían nada a uno, ¿verdad? Pero qué susto cuando se le paraba un chapulín de esos. Bueno, los famosos chapulines son más o menos como esos animales. Y resulta que uno venía y devastaba las hojas. Otros venían y se comían lo poquito que había quedado de los tallos. Otro venía y se comían la corteza. Y otro venía y dejaban esos campos como si fueran blancos. Hay reportes que donde han entrado estas plagas, quedan los campos como si hubiera nieve, por lo blanco que queda de lo poquito de los tallos que queda ya totalmente pelado, sin nada de verde. Entonces, para no entrar en tecnicismos, este versículo lo que quiere decir es que no quedaba nada. Y cuando digo nada, es nada. No quedaba nada allí. Las langostas se reúnen como enjambres en gran cantidad. ¿Quién me quiere a ver rápidamente? Capítulo 1, versículo 19. Voy a dar varias citas para aprovechar estos 5 minutos. ¿Quién tiene micrófono? A mi hermanito. Ok, gracias. Ya le doy otro a mi hermanita Rubina. Gracias, hermana Anabel. Perdón, hermana Rubina, capítulo 2, versículo 2. Ya ahorita vamos con usted. Capítulo 1, versículo 19. Dice: a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pasos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Y llama abrazó, no quedó nada allí. Que capítulo 2, versículo 2, vuelan a varios metros por encima de la tierra y cuando pasan cubren el sol proyectando una inmensa sombra. La hermana Rubina nos va a ayudar con el capítulo 2, verso 2. Y otro hermano o hermana, bueno, ese es un poquito largo, ese lo vamos a dejar ahí. Capítulo 2, verso 2. Amén. En día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Sombra cubría. Imagínense como cuando pasó el eclipse, en el año 90 o 91, ¿verdad? Como a la 1 de la tarde quedó todo oscuro. ¿Por qué? Porque la luna se interpuso al sol. Ahora imagínense una plaga de estos animales al punto que ni el sol se ve. Eso era lo que había pasado. Puede leerlo en su casa, del 7 al 12, cuando se posan en la tierra devoran casi toda la vegetación, no queda nada. Y por último, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, verso 9, ¿quién me lo quiere leer? Lo invaden todo a su paso. Ok, el que lo tiene lo puede leer, por favor. ¿Cuánto me queda ya? Se me fueron los 10 minutos. Son 9, hermano. Sí, por favor. Irán por la ciudad, comerán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Ok, entrarán incluso hasta las casas, imagínense. Si usted le tiene miedo a las cucarachas, ahora imagínense una plaga de esto. Ahora, ya para cerrar este punto, por lo menos, ok, para cerrar este punto, algunos piensan que esto que Joel está describiendo es como una analogía.
Así como las langostas y el saltón y el revoltón consumen y entonces dejan todos los campos sin... Así va a venir el juicio de Dios, pero ¿es lo que dice allí? No. Tenemos que tener mucho cuidado. Ya yo les he hablado, hermanos, de la crítica, la alta crítica. Ya ustedes saben, hermanos. Tengamos cuidado porque algunos comentarios quieren bajarle el piso a Dios, como que si Dios no pudiera hacer lo que dice la palabra de Dios que dice que hace. Eso y más. Entonces, simple y sencillamente Él les está diciendo, ustedes vieron esto, ustedes vieron cómo la oruga se comió, que el saltón llegó, que luego llegó el revoltón y luego las langostas y no quedó absolutamente nada. De esa misma manera, Dios va a traer un juicio sobre ustedes, así le dice Joel. Y por eso, ya para terminar el versículo 5, les dice, despertad, despertad, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Despierten, levántense. Hoy estamos viviendo el día 14 días. 14 días y una pregunta interna para cada uno de nosotros. Acabamos de pasar el fin de año, 14 días, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estoy buscando honrarle? ¿Estoy buscando glorificarle? ¿O estoy entretenido como el del 2023? Que la dieta, que el programa, que los toros, que ya pasó el 24, ya pasó el 31. Algunos andan como por el 50 y resto de diciembre, ¿verdad? Pero no, ya terminó. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? Y les dejo con solo ese versículo, capítulo 5, la primera palabra, despertad. Es hora de hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Gracias a las visitas, ya ahorita vamos a tener un tiempo para saludarles, pero gracias por estar con nosotros. Mi hermana, mi hermano, el joven que está allí con usted, que Dios me los bendiga. Creo que son las visitas que tenemos por acá. Bueno, Christopher estuvo con nosotros ayer, ¿verdad? Ya ha venido ya varios domingos. Damos gracias a Dios por esto. Hermana Eliet, hermana María. Perfecto, ¿y la hermanita se llama? Hermana Cecilia. Ahorita vamos a tener un tiempo ya para saludarles. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.